Ahora construiremos estimadores puntuales utilizando el método de máxima verosimilitud. Retomemos al ejemplo que hemos estado utilizando durante estos vídeos. Para construir un estimador de máxima verosimilitud para el parámetro θ, nos enfocaremos en contestar a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que esos 4 pacientes hayan estado esos días hospitalizados? Como son eventos independientes, esta probabilidad estaría dada por la probabilidad de que el primero haya permanecido un día, por la probabilidad de que x sea igual a 8, por la probabilidad de que x sea igual a 2, por la probabilidad de que x sea igual a 12. La probabilidad de que x sea igual a 1 está dada por la función de densidad reemplazando a x por 1, o sea, θ sobre x, que es 1 elevado a la θ más 1. La probabilidad de que x sea igual a 8 sería reemplazar 8 en el valor de x de la función de densidad, o sea, θ dividido por 8 elevado a la θ más 1 y así sucesivamente. Esta expresión la podemos reducir un poco sacando factor común de θ, tendríamos θ elevado a la 4 por toda esta expresión. Vemos que esta probabilidad está dada en función de θ. Claro, no conocemos el valor de θ. Y esta función que tenemos se le llama la función de verosimilitud y se representa normalmente como L de θ. L por likelihood, que es verosimilitud en inglés, y θ porque es una función que depende del parámetro θ. Luego nos preguntamos, ¿para qué valor de esta θ esta probabilidad es máxima? Recordemos que para calcular el máximo de una función basta con calcular la derivada e igualarla a 0. De allí despejamos el valor de θ en el cual tenemos un máximo. Lo más sencillo para calcular la derivada de una función de este estilo es calculando primero el logaritmo natural de la función de verosimilitud. Utilizando las propiedades del logaritmo natural tendríamos esta expresión que podríamos simplificar en esta expresión. Esta expresión nos dice que la derivada de la función de verosimilitud en función de θ es igual a la función de verosimilitud multiplicada por esta expresión de aquí. Sabemos que debemos igualarla a 0 para encontrar ese máximo. Esta expresión es igual a 0 solo si esta función L de θ es igual a 0 o esta expresión dentro de los paréntesis es igual a 0. Si analizamos la función de verosimilitud, podemos ver que la única forma de que esta función sea 0 es si θ es igual a 0. Por la naturaleza de esta distribución podemos ver que θ no puede tomar un valor de 0. En tal caso, la única opción de que esta función sea 0, es decir, que la derivada sea 0, es que esta expresión de aquí sea 0. Si esta expresión la igualamos a 0 y despejamos el valor de θ, encontramos que θ es igual a 4 sobre 5.2575, que es 0.7608. Tenemos resaltado el 4 desde aquí en azul, porque este 4 me representa el tamaño de la muestra. Y hemos puesto en rojo, en todo este desarrollo, los números que van siendo derivados de los valores de la muestra. Ya tenemos que según la muestra dada, podemos estimar por el método de máxima verosimilitud el valor de θ y decir que es 0.7608. De forma general, podríamos decir, tenemos primero una función de verosimilitud que la podemos expresar en función de el producto de la función evaluada en cada una de las observaciones. Y luego buscamos el máximo derivando esta función e igualándolo a 0. En general, para cualquier muestra,
podemos construir nuestro estimador. Primero construimos la función de verosimilitud, es igual al producto de la función evaluada en cada una de las observaciones de la muestra, es decir, el producto desde i igual 1 hasta el tamaño de la muestra n de la función de densidad. Calculamos el logaritmo natural de toda la expresión, utilizamos propiedades de los logaritmos, derivamos e igualamos a 0 y finalmente encontramos la expresión para el estimador de máxima verosimilitud del ejemplo dado. Observamos que este estimador depende del tamaño de la muestra y del logaritmo del producto de las observaciones de nuestra muestra. De esta forma ya tenemos nuestro estimador y según la muestra que tenemos ahora mismo, esta es nuestra estimación. Nuestro estimador es una variable aleatoria y nuestra estimación depende de la muestra que hemos tomado. Analicemos un poco este estimador. Es un estimador imparcial. ¿Cuál es su varianza? Es un estimador consistente. El estimador que acabamos de construir también se puede expresar de la siguiente forma. Si aplicamos simplemente propiedades de los logaritmos de una productoria, sabemos que es la sumatoria de los logaritmos de las observaciones. Si calculásemos el valor esperado de este estimador, encontramos esta expresión. Si calculásemos la varianza de ese estimador, encontramos esta expresión. Teniendo en cuenta esto, analicemos la imparcialidad y la consistencia. El estimador es imparcial. Calculamos el sesgo y vemos que el sesgo no es igual a 0. Por lo tanto, este estimador no es imparcial. Es un estimador sesgado. Y este sesgo depende del valor real del parámetro y del tamaño de la muestra. El estimador es consistente. Calculamos entonces el límite del sesgo cuando n tiende a infinito. Vemos de que sí es 0. Y calculamos el límite de la varianza cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito y vemos que también es 0. Por lo tanto, sí es un estimador consistente. Ya hemos construido nuestro estimador por el método de la máxima verosimilitud. Pero comprobemos de que realmente este estimador estima correctamente el valor del parámetro θ. Para comprobar, realizaremos unas simulaciones en R, donde definiremos primero un valor de θ cualquiera, simularemos una muestra con n observaciones, estimaremos el valor de θ y lo compararemos con el valor real. Luego estudiaremos la distribución de este estimador, por lo tanto, definiremos un valor de θ, no simulamos una, sino muchas muestras de n observaciones, estimamos un valor del parámetro θ para cada una de las muestras y hacemos un histograma para estudiar su distribución. Ya estamos en el entorno de R, definimos un valor de θ, por ejemplo 2.3 para compararlo con el ejemplo del método de los momentos, hacemos la representación gráfica de la función de densidad, simulamos una muestra pequeña en principio de solo 20 observaciones. Recordemos que utilizamos el método exponencial porque la función en R ya está optimizada para simular la distribución exponencial sesgada. Vemos el histograma. No se parece mucho a la función de distribución porque es una muestra pequeña. Calculamos el valor de θ. No se parece mucho al valor de θ real porque la muestra es pequeña. Simularemos ahora 10.000 muestras de 20 observaciones. Para cada una de estas muestras estimamos el valor de θ. Vemos la media de este valor de θ es 2.4, un poco lejos del valor de θ real. Calculamos el sesgo
0.12 no es lo deseado. Recordemos que esperamos que este sesgo sea 0. Calculamos la varianza, que también es bastante grande, 0.32. Vemos el histograma y una curva normal que se podría aproximar a la distribución del estimador. Observamos que este estimador puede hacer estimaciones desde 1 hasta 4, es decir, tiene una variabilidad o una varianza muy grande. No es lo deseado, pero todo esto porque hemos utilizado una muestra pequeña. Aumentemos el número de muestras a 2000 para poderla comparar con el anterior. Ejecutamos todo de nuevo. Hacemos el histograma, ya vemos que el histograma se parece mucho más a la función de densidad. Estimamos el valor de θ para esta muestra dada, 2.27, está mucho más cercano al valor real que es 2.3. Y finalmente simulamos 10.000 muestras, cada una con 2.000 observaciones. Calculamos la estimación para cada una de estas muestras. Vemos que la media de estas estimaciones es muy cercana al 2.3, que es el valor real. Calculamos el sesgo, un sesgo muy pequeño, que es lo deseado. Calculamos la varianza, que también vemos que es muy pequeña. Finalmente vemos el histograma y una curva de una normal con media 2.3 y vemos que la varianza es tan pequeña de tal manera que nuestro estimador hará estimaciones que variarán entre 2.2 y 2.4, que son valores muy cercanos al valor real, que era 2.3. Comprobamos también que aunque este estimador de máxima verosimilitud no es imparcial, a medida que aumentamos el tamaño de la muestra, este sesgo se va reduciendo hasta casi cero. Por lo tanto, podemos aceptar el estimador como bueno.